Muy bien, pues, Epa. amigos de Spectapop, mi nombre es Luis Astro. ¿Qué tal, amigos de Spectapop? Mi nombre es Luis Astro y me da muchísimo gusto encontrarme el día de hoy con David y Fernando Quintana, los Quintana, que desde Argentina, que ellos tienen una carrera ya bastante larga, tanto en Argentina como en Chile, y ya nos contarán un poquito ellos de esta historia en la que han podido construir estos pues segmentos tan cómicos y tan interesantes que pues gracias al YouTube en los últimos años hemos podido descubrir en muchas otras partes de Latinoamérica, y pues me da muchísimo gusto saludarlos y pues preséntense, cuéntenle un poquito al público, por favor, David, Fernando, de quiénes son ustedes. Hola amigos, a todos los que nos estén escuchando, soy Fernando Quintana. ¿Qué tal, Por ahí José Luis? Hola. Y cuéntanos un poquito cómo comenzó toda esta historia de ustedes al hacer estos sketches, porque pues en la actualidad hablar de sketches cómicos donde implica el transformismo y es un tema como muy en boga, muy de moda en muchas partes del mundo, pero ustedes llevan, pues no sé, más de 20 años haciéndolo. David, ¿estás por ahí? Vos, Fer, vamos, dale, arrancamos. Bueno. Ok. Nosotros llevamos, para los que no nos conocen, que nos estén escuchando, somos los Quintana, llevamos 26 años de carrera. Esto empezó hace mucho tiempo atrás, en el Buenos Aires de los 90. Y nada, en realidad empezó todo como una inquietud, como un juego. Éramos estudiantes de teatro y estábamos buscando nuestro camino desde donde enganchar para contar historias, y apareció el humor de manera maravillosa en nuestra vida, y fue un género que nos enamoró, que nos gustó mucho de principio, y nada, y después ver cómo nos ubicamos dentro del humor, y sentimos que este laburo que hacemos era el que más cómodo nos quedaba. Por supuesto no es lo que hacemos hoy, era mucho más precario, si querés, pero la idea de hacer reír siempre estuvo en la cabeza de los dos desde muy chico, y sabíamos que desde el humor es de donde queríamos contar nuestras historias. Y todo lo demás fue pasando, todavía estamos descubriendo cómo. Se fue pasando el año, se fue pasando la vida, y fueron apareciendo cosas maravillosas que trabajamos, por supuesto, pero nada, de repente todo explotó. Pero si Creo que volvemos, se cortó, Fer. ¿Se cortó? Hola. Estás escuchando bien, perfectamente. Bueno. Perdón. Así que un poco eso. Todo empezó un poco jugando, un poco siendo muy curiosos, sabiendo que para instalarlo en algún lugar teníamos que trabajar y descubrir desde dónde iba a ser, y bueno, nada. Esta fue la forma que encontramos. Y vaya que, insisto, en la actualidad pues suena fácil, o bueno, no fácil, suena a un tema común o a un área común para muchas personas, sobre todo en el colectivo LGBT y sumados, el hacer sketches desde el transformismo y todo esto, pero para ustedes, ¿qué implicó esta exploración? Porque pues lo hicieron en un momento en el cual probablemente mucha gente no lo hacía. En los Estados Unidos esto se conoce y se hace desde hace muchísimo tiempo, y se ha podido ver en otras partes del mundo a partir de ahí, pero en hacerlo en Latinoamérica, donde muchas veces están arraigados un montonal de valores, ustedes triunfaron, empezaron a hacerlo en Chile, y es donde surge todo este boom, ¿no? Justamente donde estallan las cosas. Cuéntenos un poquito de cómo fue, pues un poco romper la piedra de los valores en este tipo de sociedades como las latinoamericanas. David. Sí, voy yo. Bueno, decirte que bueno, en realidad en Argentina también el arte del transformismo se ve hace muchos años. Acá siempre existió. De hecho, desde que tenemos nosotros uso de razón, y desde que salimos del closet siendo muy chiquito, mamamos mucho de espectáculos de transformistas, así que para nosotros, o por lo menos para Argentina, era un arte que estaba que era muy conocido. Si bien no tenía la llegada que tiene hoy en día, pero en Argentina siempre
siempre hubo espectáculos de transformismo y de hecho nuestros referentes son de la época en que nosotros salíamos a los pubs y a las discos gay de aquí de Buenos Aires, y donde siempre había algún artista transformista que hacía su espectáculo, y bueno, y ahí también vino un poco el encantamiento, ¿no? De descubrir ese arte a través de otros artistas. Creo que lo que sucedió con nosotros fue que, bueno, que cuando nos fuimos a Chile para hacer nuestra historia allá, coincidió que apareció el internet y que apareció YouTube, y yo creo que eso fue la llave, digamos, que abrió un poco la puerta a que todos ustedes conocieran nuestro trabajo. Por suerte, ¿no? Que caímos justo en ese momento, coincidió con la apertura de YouTube y con los Quintana haciendo lo nuestro, y bueno, ahí fue como arrancamos. Y también con una, perdón, Sí. no, pensaba, digo, también tiene que ver con una, pero nosotros cuando llegamos a Chile en el 2003, llevábamos ya 10 años trabajando acá en Argentina, en distintos lugares, y la verdad que cuando nos fuimos para Chile pensamos que sí íbamos a llegar con el espectáculo a trabajar algunas salas de teatro, además no teníamos muy claro muy bien cómo era la cosa en Chile, y cuando llegamos nos dimos cuenta que no, que la verdad que nosotros para llegar a una sala comercial y demás tuvimos que hacer un trabajo bien fuerte, por ahí quebrando un poco la idea de esto de lo que hablabas vos cuando nos hacías la pregunta, ¿no? Entonces, hoy, después de 15 años de vivir en Chile, seguramente hoy seremos un referente para mucha gente, para una nueva generación de artistas también que viene atrás nuestro, pero es cierto esto que decís, que nosotros cuando llegamos a Santiago, si bien, como dice David, acá en Argentina era mucho más relajado el tema y nunca fue tan tema para nosotros, cuando llegamos a Chile sí, digo, hubo que quebrar con unas ideas ahí para poder posicionarse dentro del ambiente teatral. Sí, se los digo porque justamente con su respuesta me queda muy clara la diferencia de situaciones que vivimos en distintos países en la propia Latinoamérica. Claro que sí, muchas. Las realidades distintas, porque hablamos, digo, aquí en México es una sociedad que muchas veces se las da de muy, muy adelantada a muchas cosas en su época. Sin embargo, el dejo de lo católico no se quita, no es difícil de arraigar. Y ese tipo de espectáculos no es que sea difícil de ver, digo, yo también recuerdo, hago memoria en este momento y digo, sí, claro, he visto eso desde hace más de 20 años, sí, pero no en la difusión tan fuerte o tan masiva, por denominarlo de algún modo, que se ha tenido en los últimos años, y que bueno, ustedes han podido lograr tener esta difusión más, llamémosle global, ¿no? En muchos otros países de Latinoamérica, y que pues con esto podemos reflejar o entender que para muchos países donde quizá esta libertad se ve un poco más limitada, donde todavía no existe esta posibilidad de tener espectáculos de este tipo con la libertad que desearíamos poder tener, pues para ellos los sketches sí representan una manera de expresarse, de sentirse más libres y también de poder ellos liberar su propio ser para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Estoy absolutamente de acuerdo. Aparte de utilizar estos elementos del transformismo, ¿qué otras cosas les surge en la mente a la hora de estar en el proceso creativo de los sketches? Porque no nada más consiste en ay, me voy a vestir y voy a actuar de esta o tal manera. También hay que construir pues otro recurso de narración, ¿no? Sí, creo, pero arranco yo después si quiere completar David por ahí la pregunta, estaría bueno. Pero a mí me llega, disculpen, me llega de los dos, sí. Los escucho entrecortados. Sí, yo de a ratitos también, pero logré escuchar la última pregunta. No sé si seguís escuchándonos igual. Ahora la repetimos. Si quieres dar la respuesta, Fer, vale. Y ahora la repetimos. Sí. Pienso también que un poco lo que decías también, un poco la propuesta de los Quintana, creo que es mucho más que dos chicos
o 3 o 4 que se visten de mujer. Creo que la propuesta de los Quintana tiene una búsqueda teatral, tiene un guión, tiene una estética, tiene un trabajo pensado no exclusivamente para público gay. Nosotros somos principalmente actores humoristas, hacemos humor, trabajamos la comedia. Después viene todo lo demás, entre esas cosas el que también usamos el transformismo. ¿Se entiende? Creo que eso también tuvo una llegada distinta al público desde el trabajo de los Quintana, si querés. Sí, claro, precisamente a eso me refería, ¿no? La pregunta, David, va con respecto a estos otros recursos que utilizan los Quintana para construir sus segmentos de humor, no únicamente el factor de la transformación. Hablo de, no sé, desde el que estés viendo algo en la televisión y te llame la atención para construir bromas a partir de eso que estás viendo, una película. ¿Qué otros elementos utilizan a la hora de estar en el proceso? Bueno, sucede mucho eso de estar... Epa. Ahora sí. Sí, insisto que los escucho entrecortados a los dos. No sé si me escuchan bien a mí. Ahora sí. Digo, como el proceso creativo, claro, nace un poco de eso, nace de lo que decís vos, de estar viendo algo y que sin querer tal vez alguna escena de algo que esté escuchando, que esté viendo, enseguida la llevo pienso que puede quedar bien para una escena Quintana, pero obviamente contado de otra forma y con otras intenciones. Pero lo que sí principalmente nosotros somos comediantes, ante todo la comedia, después viene todo el condimento que acompaña a los Quintana, que es, como decía, obviamente que el transformismo es uno de los condimentos principales, pero también hay otras cosas, digamos, dentro de la propuesta nuestra, ¿no? Pero principalmente somos comediantes más que transformistas. Yo siempre, a mí la palabra transformismo siempre digo que mucho no me gusta. Es una palabra que nunca me sonó bien. Claro. Prefiero siempre hacer hincapié en la comedia. Somos comediantes que, bueno, que en este caso usamos el arte del transformismo para completar este producto, digamos. Sí, es que los Quintana, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la etiqueta, ¿no? A etiquetar algo para identificarnos con algo. Perdón, no reniego de la palabra, simplemente a mí no me gusta, no es una palabra que nunca me gustó y como que eso, creo que también tiene que ver eso con que... Yo creo también que estuvo muy manoseada, ¿no? La palabra, siento, durante mucho tiempo, se mezclaba todo tanto, era todo tan confuso. Me pasa un poco eso también con la palabra, como que siento que se la manoseó tanto que por ahí perdió la fuerza de lo que realmente es. Sí, hoy cualquiera también se hace llamar transformistas, así como sí, muy livianamente, sí. ¿No? Y no hay realmente una propuesta, no hay un trabajo, no hay una búsqueda, una investigación, un propósito, no sé, es como... Es fácil de utilizarla o de colocarla, digo. Y en nuestro caso no fue fácil, digo, porque digo, hubo toda una intención y un trabajo detrás de muchas cosas para... Que son mucho más que una palabra transformismo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro. Yo creo que precisamente el sentido de mi pregunta va en ese sentido porque ustedes como artistas son más que la simple palabra transformismo, ¿no? Claro. Muy en base a todo pero está bien claro que somos transformistas porque obviamente nos transformamos que en nuestros casos que son la mayoría mujeres, las mujeres Quintana, bueno, sí es una transformación. Pero siempre hacemos hincapié en más que nada que somos comediantes, más que transformistas. Sí, esta manera me interesa mucho que el público sepa que al descubrir sus videos va a descubrir esta manera que tienen ustedes de enfrentar el humor, de encontrar lo humorístico de una situación, al mismo estilo que lo han hecho contenidos que se hacen, por ejemplo, en México, no necesariamente de transformismo, ¿no? Hay muchas cosas que conocen los latinoamericanos del humor mexicano, les pongo el ejemplo más del Chavo del 8, que es lo más conocido en el universo Cantinflas. De Cantinflas. Y que hablamos de una, no transformación en el sentido estricto de la palabra, pero sí de una actuación desde un personaje. Claro.
¿me explico? Claro, absolutamente. Claro, tal cual. Como tampoco, José Luis, tenemos nada que ver con el drag queen, que ahora está muy de moda, ¿no? Con la draga, que obviamente es familia del transformismo, está dentro de, pero no nos consideramos para nada drag queen, no tenemos nada que ver con esa estética, con esa propuesta, ¿no? Si bien es parentesca la cosa, pero siento que drag queen es algo que no nos pertenece ni siquiera a los latinos, es un término americano de allá del imperialismo que en nuestro caso no tenemos nada que ver, nos encanta sí que se conozca y bueno, toda esta cosa que está pasando ahora con el mundo drag y a través del programa RuPaul y todo eso que es buenísimo, todo lo que generó y lo que está generando, pero sí que es muy alejado a lo nuestro también, sobre todo a lo latino. Sí, justamente nosotros tenemos en México ese problema. Nuestra cercanía con Estados Unidos hace que normalicemos demasiado los valores y las circunstancias que viven los estadounidenses sin identificar. Nosotros tenemos más identificación con los gringos que con los latinoamericanos. Y esa a la hora de ver el humor que se hace en otras partes, por eso el hincapié en las preguntas, porque yo he visto muchos segmentos de humor argentino que son en muchos sentidos mucho más agresivos que los mexicanos, ¿me explico? Se me viene a la mente en este momento, si no me equivoco el nombre, Peter Capusotto, Violencia Arriba. Claro. Violencia. Que es completamente sí. Talla completamente en la cara de un mexicano y lo vería uno como una hostilidad completa, y lo es. Y lo es, pero tiene un objetivo tan a la hora de ver el video y de comprender dimensiones de la mente, y dice uno, bueno, es que de verdad te estallas de la risa de cómo una persona puede reflejar desde la violencia algo tan cómico, ¿me explico? Sí, claro. Y algo que existe también, ¿no? Y algo que es real. Digamos. Algo que es real, y que algo como eso en México, en una época como esta, el tiempo moderno en el que estamos viviendo, en el que las redes sociales te crucifican simplemente por fingir ser quien no eres, a este hombre lo crucificarían inmediatamente, ¿me explico? Bueno, acá es un ídolo. Acá es un ídolo, es uno de los humoristas más importantes que tenemos, respetados que tenemos en el país. Y justamente a eso iba el sentido de la pregunta, ¿no? Para que el público tenga esa visión de que se den la oportunidad de ver sus videos, que se den la oportunidad de disfrutar este punto de vista tan particular que tienen de hacer humor, y que ese es justamente el objetivo de la entrevista, que los descubran. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias. A la gente invitarlo, a aquel que no sabe quiénes son los Quintanas, ahí en las redes pueden ver de nuestro trabajo, pero hicimos un poco un resumen. Somos unos comediantes que trabajamos la comedia, el expresionismo, no sé, la caricatura, hay muchos condimentos, el grotesco, hay mucho condimento que tiene el trabajo de los Quintanas, que es un humor blanco, un humor simple, un humor que vemos todos los días, con el que nos topamos todos los días y nos damos cuenta. Es para toda la familia, puede verlo una nena de 12 años y puede verlo una abuela de 90 que no va a encontrar nada más que humor. También pensaba un poco que en esto del transformismo, además siento que siempre decimos con David o coincidimos en que sentimos que desde el lado femenino podemos contar más entretenidamente las historias. Eso nos pasa mucho. Claro. Va a ser muy bonito para el público mexicano, gracias a tus palabras, el que se den la oportunidad de darse una vuelta por su canal. David, ¿puedes contarnos cómo pueden encontrar sus contenidos en redes? Creo que la comunicación sí. Hola, ¿estás ahí, David? David, bueno. No sé si está David. ¿Estás? Se entrecortó justamente, parece que tiene algún problema con la conexión. ¿Me escuchás? Ahí está David. Te preguntaba, José Luis, si podés decirle a la gente dónde pueden encontrar a los Quintana en las redes.
Perdón, ¿cuál era la pregunta, chicos? ¿Dónde podemos encontrar a se los escuchó. Quintana en redes? ¿Dónde el público mexicano vale, puede encontrar a los Quintana en las redes? Los Quintana, bueno, obviamente en el canal YouTube que tenemos, el canal Los Quintanas de YouTube, y después en Instagram, en Face, en Twitter, en TikTok. Estamos, creo que absolutamente en todas las redes. Y bueno, y también está nuestra página oficial, losquintana.com, que justamente ahora la estamos actualizando porque pronto tenemos un reestreno de Las Chicas del Zapping aquí en Buenos Aires, así que está la página nuestra está ahora en estos momentos en esto de colocar toda la nueva información del espectáculo. Pero bueno, a través de todas estas redes pueden vernos, de todas estas plataformas pueden ver el trabajo nuestro. Muy bien, pues para que el público lo tenga presente, para que se den una vuelta por cualquiera de estas vías para conocerlos y pues agradecerles, porque en este momento ya sabemos que no podemos vernos aquí en México, que tenían ustedes el plan de venir a México en 2000. Es verdad. No, 2020. no se pudo dar la Yes. oportunidad, pero deseamos que en un futuro cercano lo Maldito 2020. El maldito 2020, exactamente. Y que Nosotros también, nosotros también estamos a la espera de que esto pueda volver lo más posible a la normalidad que teníamos antes y poder empezar a movernos nuevamente. Como decíamos el año pasado por la pandemia, la verdad que quedó muchos lugares donde íbamos a ir a visitar y donde íbamos a presentarnos y quedó todo medio la nada, así que esperamos y deseamos de corazón que todo esto pase pronto y que podamos volver a encontrarnos no solo con el público mexicano, sino con la gente de España o la gente de Chile y de Latinoamérica, que siempre nos atiende y nos recibe con tanto cariño. Así que nada, un poco deseando lo que deseamos todos, ¿no? Que todo esto pase lo más pronto posible. Claro. Muy bien, pues para todo el público mexicano y latinoamericano que esté viendo la entrevista, pues agradecerles de antemano por aceptarnos la entrevista en esta tarde, desearles lo mejor y que pues estemos viéndonos cara a cara pronto aquí en México o donde podamos encontrarnos y pues mucho éxito con los proyectos de este 2021 y agradecerles nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vos, un gusto. Muchas gracias, José Luis. Abrazo grande a todos los amigos mexicanos. Muy bien, pues amigos de Spectapop, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Adiós.